Nunca imaginé que mi vida pudiera desmoronarse en una sola noche. Hasta ese momento, era una esposa feliz y madre de 2 niños. Pero en un abrir y cerrar de ojos, me convertí en una paria, expulsada de mi propia familia por el hombre que amaba. Todo comenzó un viernes por la noche. Acababa de acostar a nuestros hijos, Mía, 5, y Leo, 3, cuando Alejandro entró a la casa con el rostro desencajado, como si hubiera visto un fantasma. Estaba pálido, con los puños apretados. Mi corazón se hundió de inmediato. ¿Qué pasa?, pregunté, acercándome. Él se estremeció. Se estremeció. No, dijo con voz helada. No finjas que no sabes. Fruncí el ceño, sintiendo un nudo de confusión en el estómago. ¿Saber qué? Sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo puso frente a la cara. ¿Esto? Mi cuerpo entero se quedó paralizado al ver la pantalla. Era un vídeo, una grabación borrosa y de baja calidad que mostraba a una mujer entrando a un hotel con un hombre. Tenía mi altura, mi cabello oscuro, incluso mi forma de caminar. Se metieron en una habitación mal iluminada, y la puerta se cerró detrás de ellos. ¿Qué es esto?, susurré. Alejandro soltó una risa amarga. ¿De verdad vas a pararte ahí y mentirme en la cara? Mi amigo Martín me envió esto. Lo consiguió de alguien que te vio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Alejandro, no soy yo. Te lo juro, no tengo idea de qué es esto. Su mandíbula se tensó. ¿Entonces por qué todos lo vieron antes que yo? Mis padres, mi hermana, incluso mis mejores amigos. Todos lo supieron antes que yo, y ahí estaba yo, como un idiota, defendiéndote, diciendo que jamás harías algo así. Su voz se quebró. Y entonces vi el vídeo. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Alejandro, por favor, escúchame. Yo jamás te engañaría. ¿Me conoces? Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y furia. ¿Te conozco? Las lágrimas nublaron mi vista. ¿Dónde se supone que estaba yo cuando grabaron esto? Puedo demostrarlo, puedo. Alejandro negó con la cabeza. No te molestes. El daño ya está hecho. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significa eso? Su mirada se endureció. Significa que me llevaré a los niños a casa de mis padres por ahora. Necesito tiempo para pensar. No, Alejandro, por favor. Pero ya se estaba alejando, ya estaba llamando a su madre, quien nunca me había querido demasiado. Mi mundo se estaba derrumbando, y yo no sabía cómo arreglarlo. Y luego, en los días que siguieron, me di cuenta de algo aún peor. Quienquiera que hubiera hecho esto quería sacarme del camino. Y tenía una sospecha bastante clara de quién había sido. El silencio en nuestra casa era asfixiante después de que Alejandro se llevó a los niños. Mi teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de sus padres, sus amigos, todos cargados de desprecio. Su madre, Linda, nunca había terminado de aceptarme, pero ahora tenía la excusa perfecta para sacarme de sus vidas para siempre. Linda, debería darte vergüenza. Siempre supe que no eras lo suficientemente buena para Alejandro. Chris, el mejor amigo de Alejandro, no sé ni qué decir. Pensé que lo amabas. Sentí náuseas. No tenía a nadie de mi lado. Mi familia vivía en otro estado y mis amigas más cercanas aún estaban tratando de procesar lo que estaba pasando. Algunas me creían. Otras dudaban. Nadie sabía cómo ayudarme a probar mi inocencia. Reproduje el vídeo una y otra vez, tratando desesperadamente de encontrarle sentido. La mujer. Se movía como yo, vestía como yo, pero había algo que no encajaba. La grabación era borrosa, casi como si lo hubieran hecho a propósito. Y entonces, la sospecha se coló en mi mente. Alguien me había tendido una trampa. Y tenía un presentimiento de quién podía ser. Emily. La hermana menor de Alejandro nunca me había soportado. Desde que empezamos a salir, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo él era demasiado bueno para mí. Siempre estaba cerca, siempre metiéndose en sus decisiones, siempre asegurándose de ser el centro de su atención. Cuando nos comprometimos, se puso furiosa.
Hizo que la organización de la boda fuera un infierno, torpedeando cada decisión que tomábamos. Cuando quedé embarazada de Mía, insinuó que lo había hecho para atrapar a Alejandro. Y ahora, de repente, aparecía este vídeo, lo suficientemente claro como para condenarme, pero lo bastante borroso como para impedir un análisis detallado. No iba a caer sin luchar. Desentrañando la farsa. Llamé a mi mejor amiga, Dani, que trabajaba en marketing digital y sabía un par de cosas sobre edición de vídeos. Vino esa misma noche y observó el clip con una mirada crítica. Esto parece alterado, murmuró, pausando la reproducción. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Mira, alrededor de los bordes de su rostro. Hay algo raro. Es muy sutil, pero parece un defaque. Me acerqué más a la pantalla. Ahora que lo mencionaba, yo también lo veía. Un leve desenfoque donde la mandíbula se unía al fondo, una rigidez antinatural en la forma en que la mujer se movía. ¿Puedes probarlo? Susurré. Dani se mordió el labio. Si consigo el archivo original, tal vez. Pero si lo enviaron como un vídeo comprimido, es posible que alguien haya alterado la calidad a propósito para dificultar el análisis. Mi estómago se revolvió. Yo sabía que esto no era real. Pero ¿cómo podía demostrarlo si todos ya habían tomado una decisión? Entonces, Dani hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Quién le envió el vídeo a Alejandro? Martín, respondí automáticamente. Uno de sus mejores amigos. Dani entrecerró los ojos. ¿Y quién se lo mandó a Martín? Ese fue el momento en que todo encajó. Emily. Abrí los mensajes de Alejandro y empecé a deslizar el dedo por la pantalla frenéticamente. No tenía acceso a las conversaciones de Martín, pero encontré un chat entre Alejandro y Emily de hace unos días. Emily, no sé cómo decirte esto, pero creo que, tu nombre, te está engañando. Emily, Martín tiene un amigo que la vio en un hotel con otro hombre. Al principio no lo creí, pero luego vi esto. Lo siento mucho, Ale. Y adjunto estaba el mismo vídeo. Dani y yo nos miramos fijamente. Esa víbora mentirosa, susurró. Emily había orquestado todo. La confrontación. Esa noche apenas dormí. Mi mente iba a 1000 por hora, rabia, miedo, desesperación. Quería ir a la casa de los padres de Alejandro y gritarle la verdad en la cara. Pero sabía que necesitaba algo más que simples sospechas. A la mañana siguiente, Dani llamó a un amigo suyo, un experto en forense digital de vídeo. En cuestión de horas, teníamos la confirmación, el vídeo era un deepfake, un clip manipulado con inteligencia artificial para intercambiar el rostro de otra mujer por el mío. Emily no solo había mentido. Había llevado su odio a un nivel extremo para destruir mi matrimonio. Esa tarde, respiré hondo, tomé mi laptop y conduje hasta la casa de los padres de Alejandro. Cuando Linda abrió la puerta, me recorrió con la mirada como si fuera un perro callejero pidiendo comida. ¿Qué haces aquí? Espetó con desprecio. Necesito hablar con Alejandro, dije con firmeza. Ahora. Rodó los ojos. ¿No has hecho ya suficiente daño? Por favor, mamá, se escuchó la voz de Alejandro desde adentro. Un segundo después, apareció en el pasillo. Se veía agotado, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado por el estrés. Tragué mi orgullo. Alejandro, sé que no confías en mí en este momento, pero solo, mira esto. Abrí la laptop y reproduje el análisis del vídeo. Se desglosaban las manipulaciones digitales, mostrando claramente cómo mi rostro había sido insertado artificialmente en el cuerpo de otra mujer. La expresión de Alejandro pasó de la ira a la confusión, y luego al horror. Cuando el vídeo terminó, solté un suspiro tembloroso. Es falso, Alejandro. ¿Y adivina quién lo envió? Frunció el ceño. ¿Martín? Negué con la cabeza. Emily. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. No, murmuró. Eso no tiene sentido. Saqué mi teléfono y busqué en sus mensajes. Ella te metió esta mentira en la cabeza. Quería que lo vieras. Te manipuló para que lo creyeras. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Por qué haría algo así?
Dudé. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía explicarle que su propia hermana estaba obsesionada con él, que nunca quiso que estuviera con nadie más? No lo sé, dije en su lugar. Pero los dos sabemos que nunca me ha soportado. Alejandro exhaló con fuerza y se pasó una mano por el cabello, claramente alterado. Tengo que hablar con ella. Linda soltó una carcajada burlona. Por favor, esto es ridículo. Pero Alejandro ya no la escuchaba. Agarró sus llaves y salió disparado hacia la puerta. Y yo supe, en lo más profundo, que esto aún no había terminado. Emily intentó destruirme. Ahora le tocaría enfrentar las consecuencias. Los primeros días después de exponer a Emily fueron silenciosos, pero no en un sentido pacífico. Era el tipo de silencio denso, cargado de tensión, como el momento justo antes de una tormenta. Nadie sabía dónde estaba Emily. Nos había bloqueado a todos, incluso a sus propios padres, y desapareció de las redes sociales. Era como si se hubiera borrado del mapa de la noche a la mañana. Al principio, los padres de Alejandro estaban preocupados. Linda llamó a todos los amigos en común que pudo recordar, tratando de encontrarla. Pero nadie había visto ni oído nada de ella. Entonces, aproximadamente un mes después, finalmente supimos algo. Una ex amiga de Emily, una de las mismas personas que había ayudado a esparcir el rumor de la infidelidad, se puso en contacto con Alejandro. Creo que deberías saberlo, dijo con cautela por teléfono. Emily, no está bien. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. ¿A qué te refieres? A que lo perdió todo. Renunció a su trabajo antes de que la despidieran, se mudó de su departamento cuando no pudo pagar la renta, y ahora va de sofá en sofá. Nadie quiere ayudarla. El Alejandro de antes, el que había pasado toda su vida protegiendo a su hermanita, habría corrido a salvarla. Pero esta vez, no lo hizo. ¿En su lugar? Preguntó. ¿Se arrepiente de lo que hizo? La amiga dudó. No lo creo. Los culpa a ustedes. A todos. Alejandro exhaló con frustración. Por supuesto que lo hace. Colgó sin decir nada más. Y, por primera vez, vi en sus ojos algo diferente, aceptación. Emily no era solo una mentirosa manipuladora. Era una causa perdida. Y Alejandro no iba a permitir que lo arrastrara con ella nunca más. El largo camino hacia la sanación. Incluso después de que Emily desapareció de nuestras vidas, las cicatrices que dejó seguían ahí. Alejandro y yo ya no éramos los mismos. Nuestro amor siempre había sido fuerte, pero la confianza, eso era algo que teníamos que reconstruir pieza por pieza. No podía olvidar lo fácil que fue para él dudar de mí. Cómo permitió que su familia y sus amigos se volvieran en mi contra sin cuestionarlo. Aunque sabía que Emily lo había manipulado, la traición aún pesaba en mi pecho. Algunas noches, me quedaba despierta preguntándome, si no hubiera encontrado pruebas, ¿alguna vez me habría creído? ¿Habría pedido el divorcio y se habría llevado a los niños, solo por una mentira? Alejandro lo veía en mis ojos. Y entonces, hizo lo único que jamás esperé, empezó a luchar por mí. Terapia. Consejería matrimonial. Largas conversaciones hasta la madrugada en las que admitió cada miedo, cada arrepentimiento, cada verdad incómoda sobre cómo Emily había distorsionado su percepción de mí durante años. No fue fácil. No lo perdoné de la noche a la mañana. Pero lo amaba. Y cuando alguien a quien amas está dispuesto a hacer el trabajo, a demostrarte cada día que quiere recuperar lo que se rompió, se lo permites. Una noche, aproximadamente 6 meses después de que se descubriera la verdad, encontré a Alejandro sentado solo en el porche trasero. La luz de la casa proyectaba un brillo suave sobre él, y pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que miraba fijamente sus manos. Salí y me senté a su lado. ¿En qué piensas? Pregunté. No respondió de inmediato. En su lugar, soltó un suspiro profundo y sacudió la cabeza. No dejo de pensar en todas las veces que debí haberte defendido. Que debí creerte. Que debí protegerte de ella. No dije nada. Entonces me miró, sus ojos vidriosos. Odio haber fallado contigo. Tomé su mano. Ahora no me estás fallando. Alejandro exhaló,
apretando sus dedos alrededor de los míos. Esa fue la noche en la que, por primera vez, comencé a creer que podíamos superar esto. El último intento de Emily. Pasaron los meses. Luego, un año. Nos mudamos a una nueva casa, no muy lejos, pero lo suficiente como para no vivir entre los recuerdos de todo lo que había sucedido. Alejandro se aseguró de que su familia nunca más se interpusiera entre nosotros. Linda y Ricardo se disculparon 1000 veces, pero sabían que tendrían que ganarse mi confianza de nuevo. Y justo cuando creíamos que Emily había desaparecido para siempre, regresó. Era una tarde de domingo. Alejandro y yo estábamos en el jardín con los niños, jugando en el césped, cuando escuchamos el sonido de un auto deteniéndose. Me giré y vi una figura conocida al final del camino de entrada. Emily. Se veía diferente. Más delgada. Más pálida. Como la sombra de la persona que había sido. Mi corazón se encogió, pero no de lástima. De miedo. Alejandro se puso de pie de inmediato, colocándose protectivamente entre los niños y yo. ¿Qué haces aquí? Su voz era firme, cortante. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso, sus ojos moviéndose nerviosos entre nosotros. Yo solo quería hablar. Alejandro no se movió. No hay nada más que decir. Es que, lo perdí todo, Alejandro, su voz se quebró. Ustedes eran todo lo que tenía y ahora. Se detuvo, y entonces me miró. En su mirada no había dolor. Solo resentimiento. Tragué en seco. Tú te hiciste esto a ti misma. Su rostro se contrajo en una mueca amarga. No. Tú me hiciste esto. Alejandro apretó la mandíbula. Emily, vete. Ella negó con la cabeza. No puedo. No tengo a nadie más. Alejandro vaciló. Por un segundo, vi en él al hermano de antes, el que siempre se había sentido responsable de Emily, el que siempre limpiaba sus desastres. Pero entonces me miró a mí. Y me eligió a mí. Ya no eres mi responsabilidad, dijo en voz baja. Hace mucho que dejaste de serlo. El rostro de Emily se desmoronó. Se dio la vuelta y regresó furiosa a su auto. Esperé un último estallido, una súplica desesperada, pero no dijo una sola palabra. Simplemente se fue. Y esta vez, supimos que no volvería. Siguiendo adelante. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé mirando por la ventana, reflexionando sobre lo diferente que había sido todo al final. Un año atrás, Emily casi había destruido mi vida. ¿Y ahora? Seguía aquí. De pie. Con el hombre que amaba, criando a los hijos que adoraba. Sentí como Alejandro envolvía sus brazos alrededor de mí y presionaba un suave beso en mi hombro. Se fue, susurró. Esta vez de verdad. Asentí, dejándome llevar por su calidez. Lo sé. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Emily pasó años tratando de separarnos. Pero lo único que logró fue hacernos más fuertes. Los días pasaron tras la inesperada visita de Emily. Y una extraña sensación de cierre se instaló en nuestras vidas. Por tanto tiempo, había sido una presencia constante, una sombra amenazante tratando de sabotear nuestra felicidad. Y ahora, por primera vez, no quedaba rastro de ella en nuestro mundo. Los padres de Alejandro fueron los que más lo sintieron. A pesar de todo lo que Emily había hecho, Linda aún luchaba por aceptar que su hija no tenía salvación. Una tarde me llamó. Su voz sonaba agotada, quebrada. Sé que no merezco pedirte esto, dijo con cautela, pero, ¿crees que algún día pueda cambiar? Suspiré, apretando el teléfono entre mis dedos. Linda, no lo sé. Pero sí sé que cada vez que alguien le ha dado otra oportunidad, ella lo ha lastimado aún más. Silencio. Luego, un susurro débil, roto. No sé cómo dejar de amarla. Cerré los ojos. No creo que tengas que dejar de amarla. Pero sí tienes que dejar de dejar que te controle. Por primera vez, no discutió. Esa fue la última vez que hablamos de Emily. Alejandro y yo habíamos recorrido un largo camino desde la noche en que me acusó de serle infiel. Pero algunas heridas tardan más en sanar.
Había momentos, pequeños, pero significativos, en los que las cicatrices del pasado volvían a surgir. Como aquella vez en una cena con amigos, cuando uno de ellos, en tono de broma, preguntó si habíamos sobrevivido la maldición del primer año de matrimonio. Alejandro se tensó. Yo forcé una sonrisa. Nadie sabía lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. O aquella vez en el supermercado, cuando me topé con una de las mujeres que había difundido el rumor de mi infidelidad. Se veía incómoda, balbuceando una disculpa débil. Es que yo, de verdad pensé que, empezó a decir. Te equivocaste, respondí simplemente, alejándome. Y luego estaban los momentos con el propio Alejandro. Cuando me miraba demasiado fijo, como si temiera perderme de nuevo. Cuando yo dudaba antes de compartir algo íntimo, recordando la vez que él había dudado de mí. Pero la diferencia ahora era clara. Hablábamos de ello. Lo enfrentábamos juntos. Y, poco a poco, reconstruimos lo que se había roto. Una noche, mientras estábamos acostados, me giré hacia él y susurré. ¿Alguna vez te arrepientes? Me miró, confundido. ¿Arrepentirme de qué? De haberle creído a ella. Su rostro se ensombreció de culpa, pero no dudó. Todos los días. Tragué saliva. ¿Crees que lo habríamos logrado si no hubiera encontrado pruebas? Él extendió la mano, trazando con sus dedos mi muñeca. No lo sé, admitió. Pero sí sé una cosa. Contuve el aliento. Me habría pasado el resto de mi vida arrepintiéndome. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. El último acto de Emily. Pasó un año. Luego otro. Emily se mantuvo como un fantasma en nuestras vidas, desvaneciéndose en el fondo, perdida en los escombros que había creado. Sucedió un martes cualquiera. Alejandro recibió un correo de un remitente desconocido. Sin asunto. Sin contexto. Solo un archivo adjunto. Un nuevo vídeo. Cuando lo abrió, la sangre se le heló. Era yo, o mejor dicho, otro de Efaque de mí. Esta vez, aparecía en la oficina de un abogado, supuestamente firmando los papeles del divorcio. Un mensaje claro y silencioso de Emily. Puedo destruirte otra vez. Alejandro cerró la laptop de golpe, sus manos temblando de rabia. Nunca va a detenerse. Exhalé con fuerza. Entonces la detenemos nosotros. Esta vez, no jugamos limpio. Alejandro llamó de inmediato a nuestro abogado. En cuestión de días, presentamos una orden de restricción permanente contra Emily. Reunimos todas las pruebas, sus intentos pasados de destruir nuestro matrimonio, el de Efaque que creó antes, el correo que acababa de enviarnos. Y, por primera vez, tomamos acciones legales. El juez concedió la orden sin dudarlo. Emily tenía prohibido contactarnos, acercarse a nosotros o intentar interferir en nuestras vidas jamás. Cuando le entregaron los documentos, perdió el control. Intentó llamar a Alejandro desde un número desconocido. La ignoró. Mandó mensajes desde cuentas falsas. Nuestro abogado los envió a las autoridades. Y luego, finalmente, desapareció otra vez. Pero esta vez, sabíamos que ya no tenía poder sobre nosotros. Seguir adelante, de verdad. Nos mudamos de estado unos meses después. No solo por Emily, sino porque queríamos un nuevo comienzo. Una nueva casa. Un nuevo capítulo. Y esta vez, sin fantasmas siguiéndonos. Alejandro y yo éramos más fuertes que nunca. Nuestros hijos crecían en un hogar lleno de amor, no de mentiras. ¿Y Emily? Perdió lo único que siempre intentó controlar, a nosotros. Una tarde, mientras nos sentábamos en el porche de nuestra nueva casa, viendo el atardecer, Alejandro tomó mi mano. Lo logramos, murmuró. Apreté sus dedos, sintiendo la calidez de su tacto. Sí, susurré. Lo logramos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Supe que éramos finalmente libres. Años después. El tiempo tiene una manera curiosa de suavizar incluso las heridas más profundas. Pasaron 5 años desde la última vez que Emily intentó interferir en nuestras vidas. 5 años desde que la justicia le prohibió contactarnos.
5 años desde que Alejandro y yo lo dejamos todo atrás y nos mudamos a otro estado, lejos de la destrucción que ella había dejado a su paso. En esos años, construimos algo hermoso. Ya no solo sobrevivíamos, estábamos viviendo de verdad. Mía y Leo crecían felices, sin la sombra del drama familiar sobre ellos. Alejandro consiguió un gran trabajo, yo inicié mi propio negocio. Teníamos un hogar que amábamos, nuevos amigos, lo más importante, paz. Y, sobre todo, nos teníamos el uno al otro. Emily se convirtió en nada más que un recuerdo distante. Una lección aprendida. Un error que jamás volveríamos a permitir. Pero entonces, una última sombra de su existencia nos alcanzó. El destino de Emily. Llegó en forma de una llamada de Linda. En los últimos años, habíamos tenido poco contacto con los padres de Alejandro. Seguían ahí, pero distantes. Perdieron a una hija, de alguna manera. Y aunque decidieron respetar nuestros límites, era evidente que seguían llorándola en silencio. Así que cuando Linda llamó de la nada, supe que algo estaba mal. Alejandro, dijo con voz baja, vacía. Es sobre Emily. Alejandro se tensó. No había escuchado su nombre en años. ¿Qué pasa con ella?, preguntó con cautela. Linda respiró hondo, con un temblor en la voz. Está en el hospital. Una sobredosis. Un silencio denso se instaló en la habitación. Sentí el estómago revuelto. Por más daño que Emily hubiera causado, nunca quise esto para ella. Sobrevivió, añadió Linda rápidamente. Pero, está mal. Ha estado viviendo en la calle los últimos años. Sin trabajo. Sin amigos. Sin nadie que la ayude. Alejandro se frotó la frente, exhalando lentamente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque está pidiendo verte, respondió Linda. Ella quiere hablar contigo. La expresión de Alejandro se endureció. No. Linda empezó a protestar, pero él la interrumpió. Mamá, pasé toda mi vida dejando que Emily me manipulara. Nunca ha asumido la responsabilidad de nada. Y ahora, después de todo este tiempo, ¿quiere verme solo porque no le queda nadie más? Linda sollozó. Es tu hermana. La voz de Alejandro fue baja, pero firme. Ya no. Y, por primera vez, vi a Linda aceptarlo. No discutió. No suplicó. Solo suspiró y dijo. Lo entiendo. Esa fue la última vez que se pronunció el nombre de Emily entre nosotros. El capítulo final. Meses después, una tarde, me quedé de pie en el porche trasero, viendo a nuestros hijos correr por el jardín, persiguiendo luciérnagas. Alejandro me envolvió en sus brazos desde atrás y dejó un beso suave en mi sien. ¿Pensando en ella?, preguntó en voz baja. Suspiré. Un poco. No tienes que hacerlo, murmuró. Para nosotros, ella ya no existe. Me giré en sus brazos y lo miré. ¿Alguna vez sientes culpa? Alejandro lo pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Ya no. Ella tomó sus decisiones. Y yo tomé las mías. Llevé mi mano a su rostro, trazando suavemente la línea de su mandíbula. ¿Y crees que lo logramos? Sonrió y apoyó su frente contra la mía. No solo lo logramos, susurró, ganamos. Y mientras escuchaba la risa de nuestros hijos resonar en el aire, sentía la calidez del abrazo de Alejandro y veía la vida que habíamos construido juntos. Supe que tenía razón. Emily intentó destruirnos. Pero al final, solo nos hizo más fuertes.